Saludamos a todos nuestros queridos televidentes, bienvenidos a este espacio que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud. El día de hoy tenemos unas invitadas muy especiales donde, como siempre, vamos a tocar temas muy importantes que tienen que ver con los cuidados que debemos tener en casa, con todo lo relacionado a los temas de salud. También les recordamos que estamos a través de nuestro Facebook Live, que nos pueden seguir a través de nuestra página que se llama Amaga Televisión, y también nos pueden seguir a través de esta transmisión en vivo a través de www.amagatelevisión.com. Bueno, vamos también a saludar a nuestras invitadas del día de hoy, a Ana y a Mariana. Muy buenos días, muchachas, ¿cómo están? Bueno, muy buenos días. Buenos días. Muy bien, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante con Mariana y con Ana, y es un tema relacionado también con la seguridad alimentaria y los cuidados que tenemos que tener con la ingesta de alimentos, y vamos a hablar de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Entonces vamos a empezar contándole a la comunidad, Ana, qué son las ETAs. Ok, bueno, las ETAs son las enfermedades transmitidas por alimentos que se causan generalmente cuando consumimos alimentos que están contaminados. Pueden ser por bacterias, por parásitos, por hongos, pero también muy importante cuando consumimos esos alimentos que están contaminados por agua. Se debe generalmente a una mala manipulación o cuando el alimento ya viene contaminado desde que lo compramos. Así es, también hay muchas dudas con respecto a la manipulación de alimentos, cuando uno pues no es simplemente ir, coger un alimento y comerlo, no, que lo producí de manera orgánica, es decir, tengo una huerta en mi casa, por ejemplo, estamos en un municipio, en un pueblo donde tenemos muy asequibles alimentos que son cultivados acá, pero realmente desde el origen uno no se da cuenta qué sustancias, qué bacterias, en fin, podemos encontrar en este alimento. Mariana, por ejemplo, ¿qué cuidados yo debería tener para hacer una ingesta adecuada del alimento? Listo, entonces acá el tema que tú tocas es muy importante porque también los alimentos al momento de que son producidos, ¿cierto? Y extraídos de la tierra, pues la tierra también tiene, digamos, bacterias y contaminantes, ¿cierto? Como por ejemplo la Escherichia coli, ¿cierto? Que viene a partir de las heces fecales o también muchas veces de los abonos que se le ponen a los alimentos. Entonces por eso se hace tan importante que los alimentos que son frescos como las verduras y las frutas sean lavadas, ¿cierto? Y desinfectadas para que, digamos, esas bacterias no vayan a llegar a nuestro organismo y nos vayan a causar una enfermedad transmitida por alimentos. Pero acá hay algo que es importante. Y es que una enfermedad transmitida por alimento es cuando dos o más personas se contaminan con el mismo alimento, ¿cierto? La historia, por ejemplo, de los famosos 15 o matrimonios que más de uno sale enfermo con el arroz con pollo o con otras preparaciones, eso es el ejemplo de una enfermedad transmitida por alimentos. Si, por ejemplo, una sola persona se enfermó, ya no sería una ETA, ¿cierto? Sería ETA cuando dos o más personas se enferman. Por ejemplo, acá como vemos en pantalla, es importante también tener mucho cuidado con todo el tema del saneamiento de los alimentos, porque esto también puede producir pérdidas económicas y de reputación a los establecimientos encargados de la preparación de alimentos. Quiere decir que no solamente es una responsabilidad con el consumidor, sino que también si yo no cuido la salubridad de ese alimento, me puede llevar a mí a tener pérdidas económicas, porque una enfermedad transmitida por alimentos tiene, digamos, una repercusión, digamos, legal. Así es, entonces de ahí también están esas famosas intoxicaciones que comúnmente los ciudadanos, pues que no conocemos mucho del tema, pues llamamos, no, mira, se intoxicó con tal X alimento, no, mira, pues un dolor de barriga, eso conduce a una diarrea, en fin. Todas esas cosas. También, Ana, vamos a hablar acerca de la clasificación de las ETAs, ¿cómo las podemos clasificar? Claro, como vamos a ver en pantalla, hay dos tipos de clasificación. Encontramos la primera, que es esa intoxicación alimentaria, que es producida ya sea por toxinas, por químicos o por alguna sustancia radioactiva, y encontramos la infección alimentaria, que es producida por ya ese alimento contaminado, ya sea por bacterias, por hongos o por parásitos, y que generalmente afecta a nuestro sistema gastrointestinal. Dentro de esa clasificación, las que comúnmente nosotros tenemos en la casa, pues digamos que tenemos alto riesgo, ¿cuáles serían? Con cualquiera de las dos. Con cualquiera de las dos. Porque digamos que las sustancias tóxicas todos manejamos en la casa: cloro, detergentes, plaguicidas.
Y por eso esas sustancias se deben almacenar de manera correcta, porque no falta, digamos, el niño que vaya a acceder a esa sustancia química y la ingiera, eso es una intoxicación alimentaria, o que de pronto también debemos de tener como ese cuidado de no cambiar los envases. Digamos que si un producto químico viene en un envase, no podemos quitarle los sellos ni las etiquetas, ni tampoco utilizarlos para guardar alimentos. De reemplazar. Exacto, no se puede reenvasar porque ahí es cuando vienen los riesgos. Y también la contaminación biológica, ¿cierto? O la que se da como por bacterias y parásitos, también tenemos el riesgo, sea porque el producto ya traía el contaminante o porque estamos utilizando, digamos, elementos de cocina que están contaminados. Y por ejemplo en el tema del lavado, por ejemplo, yo tengo mi fruta, tengo mi verdura, la quiero lavar, entonces pues también puedo incurrir en un alto riesgo de químico ahí, porque si no tengo la cantidad adecuada para descontaminar el alimento, pues entonces voy a hacer pues me voy a intoxicar. Sí, es probable, entonces no, hay que tener, digamos, una solución que es exacta, pues para que no les vaya a generar ningún tipo de problema. Lo que se hace, por ejemplo, con las frutas y verduras es por 1 litro de agua, 5 goticas de hipoclorito de sodio, ¿cierto? No vamos a poner más porque obviamente ya estaríamos, digamos, afectando las propiedades del alimento, o podríamos pues también generarnos ahí un problema en salud. Entonces 1 litro de agua por 5 cc de hipoclorito de sodio o 5 goticas, listo, para poder, digamos, hacer ahí la desinfección que se hace, digamos, al sumergir el alimento, la fruta o la verdura, se deja por 5 minutos y ya nuevamente se saca el producto. Y esto muchas veces también da mucho, digamos, que hablar de un restaurante, y también la persona o el consumidor se siente más seguro a la hora de comer en ese lugar, porque si usted se va para un lugar donde no le da como mucha confianza a la higiene y a vos te ofrecen una ensalada, uno no se la come, ¿cierto? Porque a uno le genera cierta desconfianza. Entonces el tema de la higiene también da mucho de qué hablar de un lugar donde venden alimentos. Si yo, por ejemplo, veo que el establecimiento es aseado, que cumplen con todas las buenas prácticas de manufactura, que desinfectan los alimentos, yo voy a estar segura y muy probablemente voy a volver a ese lugar, ¿cierto? Porque estoy segura de que estoy comiendo un alimento que no me va a generar ningún problema de salud. También en pantalla vamos a mostrarles cuáles son los medios de contaminación, por ejemplo, biológica, que son 3 principales, que son las manos sucias, ¿cierto? Que no me dice la higiene adecuada de manos antes de preparar el alimento. También cuando utilizamos implementos como tablas o cuchillos para picar productos crudos y digamos como verdura y carne en una misma tabla, eso no se puede hacer, eso se llama contaminación cruzada. Y también la contaminación que se da por los roedores, por eso todos los establecimientos donde se procesan alimentos deben de tener un plan que sea contra las plagas, ¿cierto? Como hacer toda la parte de fumigación para control de plagas, porque ellas también, digamos que llevan bacterias a los alimentos. Así es, Ana, ¿cuáles serían entonces esas recomendaciones para de alguna manera controlar esas plagas, pues para evitar esa contaminación en los alimentos? Yo creo que en primer lugar está todo el tema de un adecuado lavado de manos, ¿cierto? Más que todo en este tiempo de COVID, y pues comemos todos los días, siempre un lavado de manos antes de preparar nuestros alimentos y antes de comer, y siempre antes y después de ir al baño, y también mantener nuestro sitio de preparación de comida muy limpio. Mantener todo desinfectado, todo limpio. Si encontramos plagas, ya sean ratones, cucarachas, moscos, limpiar muy bien nuestro sitio, eliminar estas plagas y, por ejemplo, no tener aguas estancadas, que aumenta como estas plagas en nuestro hogar. Y fumigar, sobre todo eso, claro. Hacer esas fumigaciones constantes periódicas, también sí, nos ayuda a evitar pues esta presencia de roedores, de cucarachas, que son tan perjudiciales para la salud de los seres humanos, y más que todo que están ahí metidos en los alimentos, en fin. Entonces exactamente, incluso pues como les decía, todos los establecimientos donde se preparan alimentos deben de tener un plan para control de plagas. Siempre debe estar establecido un manual para esto, para que se haga regularmente y se controle, digamos, toda esa proliferación de plagas, que también es muy peligroso y más adelante lo vamos a ver. Ah, sí, también de ahí, de hecho, en algunas personas que hemos visitado algunos establecimientos, farmacias, carnicerías, restaurantes, vemos que hay como unos letreritos, como una especie de semáforo que indican también el tema de los cuidados que debemos tener ahí, pues como alarmas, como alerta. Entonces amarillo, entonces que medio cumple, que entonces hay que estar muy pendientes de eso, verde, que es favorable, en fin, eso también nos ayuda a nosotros a identificar un poco el tipo de establecimiento
alimento y más adelante a darle una buena preparación o cocción o manipulación al alimento que vamos a consumir. Claro que sí, claro, y eso imagínate, pues un restaurante que tenga un sellito verde es de confiabilidad, ¿cierto? El consumidor va a querer estar en ese restaurante y va a querer volver. Así es que este tema de salubridad todos de alguna manera se interrelacionan y eso también le ayuda al ciudadano a identificar esos tipos de factores que se convierten más adelante en un factor de riesgo o no, dependiendo de la identificación. Ana, vamos a hablar entonces de esos tipos de contaminación. Ahorita Mariana nos contaba acerca de la contaminación cruzada, de no lavarse las manos, en fin, vamos a ahondar entonces un poco en ese tema. ¿Qué tipos de agentes contaminantes podemos encontrar entonces en los alimentos? Ok, hay 3 tipos principales, ¿cierto? La primera es la primaria, que es cuando el alimento ya viene contaminado antes de que lo compremos, entonces se puede dar en el ordeño, en la recolecta, en la pesca, ¿cierto? ¿Cuál es el ejemplo más básico? Cuando un huevo viene con heces o viene también con ramitas. Con plumas. O con plumas. Y así lo consumimos, no lo lavamos ni nada. Entonces es una culpa también por parte del productor, de la persona que lo vende y de nosotros como consumidores. También está la contaminación que es directa, que se debe más que todo por ese personal manipulador, una persona que esté enferma, que tenga síntomas de gripa, que esté estornudando, que no tenga el tapabocas bien puesto o todos los implementos necesarios, o también que no se haya lavado las manos y pueda contaminar con heces fecales el alimento. También está lo que nos contaba ahorita Mariana, la contaminación cruzada, que se da cuando cruzamos más que todo alimentos frescos con cocidos o verduras y frutas con carnes, que alguna de las dos puede estar contaminadas y utilizamos la misma tabla y el mismo cuchillo para picarlos, para cortarlos y ya vamos a tener 2 alimentos contaminados. ¿Y cuál sería la recomendación, por ejemplo, para evitar esa contaminación cruzada? O sea, la principal recomendación, si es posible, es tener 2 tablas y de diferentes colores para diferenciar dónde voy a cortar mis alimentos, pero si no es posible, se hace un lavado adecuado tanto de la tabla como el cuchillo cuando se vayan a picar o cortar los diferentes alimentos. Además, no solamente por el tema de contaminación bacteriana, sino también la contaminación de los sabores, porque digamos muchas veces a uno no les ha pasado nunca que digamos que en la misma tabla con el mismo cuchillo cortaron cebolla u otra cosa y van y pican una fruta y cuando usted se lo come le sabía eso. Entonces también por el tema desde eso, sí. también, desde esa parte sensorial. Exactamente. Ayuda mucho. Bueno, Mariana, Ana, vamos a invitar también a nuestros televidentes a que interactúen con nosotros. Tenemos habilitada la línea WhatsApp que aparece aquí en pantalla, 314-768-1583, y allí pueden mandarnos sus dudas, saludos, inquietudes acerca del tema que estamos tocando el día de hoy. Y si su duda y su inquietud es con relación a otro tema, pues también la pueden hacer y más adelante nosotros buscamos la manera y la posibilidad de tocar ese tema y resolver esa duda y esa inquietud. También invitamos a nuestros televidentes a que nos sigan a través de nuestra página de Facebook, Amaga Televisión, y que siempre estén conectados de la programación habitual de nuestro sistema de televisión comunitario, Amaga Televisión. Mariana, Ana, vamos a también hablar acerca de esa población de riesgo que, digamos, de alguna manera se vuelven más vulnerables a la hora de estar contagiados por una ETA. Eso es muy importante. Por ejemplo, acá vendríamos a hablar de las personas que tienen cáncer, que tienen VIH-Sida, ¿cierto? Personas que tienen el sistema inmune, digamos, disminuido, descompensado, sí. Digamos que tienen un poquito más de riesgo a contagiarse con cualquier tipo de bacteria, sea la más mínima, ¿cierto? En cuanto a los alimentos, las personas que tienen cáncer tienen que hacer una muy buena higiene de los alimentos porque ellas también tienen ese riesgo. Pero también me imagino que querrás preguntar cuáles son los que tienen mayor riesgo en salud, los alimentos. Entonces esos que tienen mayor riesgo en salud son los que necesitan de un almacenamiento más estricto, ¿cierto? De mantener una cadena de frío, que son todo las carnes, los pescados, los lácteos, los huevos también están aquí incluidos, y es porque desde la producción se debe mantener una temperatura estable, que es la temperatura de congelación, hasta la hora de llegar al consumidor, y el consumidor también debe mantener esta cadena de frío antes de hacer la preparación de los alimentos. Entonces los que vemos en pantalla son los que tienen mayor riesgo en salud pública. ¿Qué serían entonces? La carne, las carnes, los quesos, huevos, pues todo lo que tenga que ver con lácteos. Exactamente, con carnes.
y el pescado. Exacto, y por ejemplo acá también es importante hacer una adecuada descongelación de estos alimentos, porque muchas veces lo hacemos de manera incorrecta y es sacar el producto y dejarlo por largas horas bajo el agua o a temperatura ambiente para que se descongele. Entonces esa no es la forma adecuada de hacerlo, porque aquí ya estamos llegando a un punto de riesgo donde la temperatura es ambiente y la temperatura ambiente es la que favorece el crecimiento bacteriano. Entonces debemos desde tratar de que esa carne o ese pollo lo saquemos el día anterior a la nevera, o sea, lo pasemos del congelador a la nevera, para que al día siguiente ya ese producto esté listo para la preparación. Ok, entonces de esa manera no rompemos la cadena de frío y ayudamos a que el alimento ya esté pues ya más manejable para la cocción. Para la preparación. Ana, entonces hablemos de esa población que es muy vulnerable, de esa población que le afecta muchísimo el contagiarse de una enfermedad transmitida por alimentos. O sea, yo creo que todos estamos propensos a enfermarnos por una enfermedad transmitida por los alimentos, pero hay que tener especial cuidado en esa población con un sistema inmune disminuido, pero también esos niños menores de 5 años o esos adultos mayores son como nuestra población en más riesgo, esas tres. Y les quería también decir como una estrategia muy fácil a seguir cuando estemos mercando todos esos productos que hablamos ahorita, las carnes, los lácteos, los quesos, todo lo que necesite refrigeración, lo compremos de últimas, porque entonces nuestro mercado suele ser muy grande, estamos 1 o 2 horas en el mercado y ya compramos la carne, ya está fuera de refrigeración y ahí estamos aumentando el riesgo de que ese alimento se nos contamine. Así es, entonces mucho cuidado a nuestros televidentes, a ponerle mucho ojo al tema de la manipulación de alimentos, que no, que la manipulación de alimentos es una certificación, sí, pero desde casa nosotros también podemos tener esas reglas muy claras de por lo menos lavarnos bien las manos, el de tener las uñas cortas, evitar por lo menos tener el cabello largo y bien recogido a la hora de preparar un alimento, el de evitar cortar los alimentos en una misma tabla, y si lo voy a hacer entonces lavarla antes de usarla para evitar una contaminación cruzada. Y mucho cuidado también con la población de nuestros niños que son tan vulnerables. Todo este tema es de gran importancia también para las personas que tienen, digamos, sus puesticos en la calle, los que son vendedores ambulantes, que acá en Amagá vemos mucho ese tipo de, digamos, de venteros y de comercio, porque ellos están comercializando alimentos y muy probablemente en ese espacio no tienen acceso al agua directa, no tienen espacio a estar lavando los implementos y demás, tampoco para lavarse las manos. Entonces es una invitación a que ustedes, si tienen este tipo de comercio, digamos que se ingenien ideas donde puedan tener el agua disponible, donde puedan hacer la higiene de sus superficies, de sus trapos, de sus manos, para que, digamos, reduzcamos ese riesgo, porque es que se da principalmente con los alimentos que se venden en las calles, ¿cierto? Entonces sería como tratar de buscar la manera de sacar primero el carnet de manipulación de alimentos para que ustedes se informen acerca de por qué es importante tener la buena higiene, y también que ustedes sean conscientes de que hay que tener buena inocuidad en cuanto a los alimentos y en cuanto a los productos que utilizo. Así es. Ana, vamos a hablar también de otro tema muy importante, y es de algunas enfermedades transmitidas por los alimentos. Dentro de esas enfermedades más comunes, ¿cuáles podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar, como lo vemos en pantalla, el Clostridium, que lo encontramos básicamente en enlatados y conservas. Por eso es tan importante todo lo que compremos. Las latas, básicamente, que lo que hablábamos ahorita, las destapamos y lo consumimos sin ningún lavado, entonces está contaminada y vamos a contaminarnos nosotros. ¿Por qué es tan importante? Porque esta enfermedad puede generar síntomas respiratorios, una falla respiratoria y también pérdida de la fuerza muscular. Entonces no es algo solo que tenga que ver como me dio una diarrea, un dolor de estómago, un vómito, sino que puede llegar a afecciones mucho más graves, ¿cierto? Así es. Sí, por ejemplo, ahí nosotros en el tema de los enlatados, uno consume una cerveza, una gaseosa, una ponimalta, entonces uno llega, la descorcha y listo, ya, se la lleva, de una vez la consume. Incluso hay otra enfermedad, como vamos a ver en pantalla, que es la que se transmite por la orina de las ratas, que también ellas suelen orinar mucho, digamos, sobre las latas y demás, que se llama la anterior diapositiva.
Lectospirosis. Que se llama leptospirosis, ¿cierto? Que es por la orina de la rata. También importante la teniasis, que se encuentra en las carnes de cerdo, que más adelante vamos a ver un video sobre este parásito. Y miren que los síntomas pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, acá en la leptospiria podemos encontrar que nos puede generar dolor de cabeza, dolor muscular, de huesos, hemorragias. No todas las bacterias generan los mismos síntomas, entonces debemos de estar muy alerta, también a estar pendientes de qué fue muy probablemente lo que comimos y lo que nos generó los síntomas. Así es, y no se trata justamente de darle miedo a la comunidad acerca de ay no, entonces ya no puedo comer, no, antes todo lo contrario, es estar más alertas, generar esa conciencia a la hora de nosotros alimentarnos, que lavarnos las manos, empezando desde eso tan básico. Siempre lavarnos las manos antes de consumir un alimento también ayuda a prevenir esas enfermedades transmitidas por los alimentos. Entonces sí, tan básico como eso, pero eso créame que ayuda mucho y es mejor prevenir que más adelante curar o lamentarse. Sí, sí. Bueno, ahí teníamos también otra de las enfermedades que se llama la salmonela. Tenemos salmonela y la Escherichia coli, que son las más comunes, que generan ya así esos síntomas gastrointestinales, que podemos decir, ay, esa carne me cayó mal, esa fruta estaba mala. Y por ejemplo, la Escherichia coli viene de fuentes de heces fecales. Entonces, desde la producción hasta nosotros como consumidores somos los encargados de prevenir este tipo de enfermedades con el lavado de manos y la limpieza y desinfección de estas frutas y verduras. Sí. Así es. Muy bien, Mariana, Ana y televidentes, los vamos a invitar a ver un video que Mariana ahorita muy amablemente nos trajo, nos va a compartir, y es acerca de esos cuidados también que tenemos que tener para que evitemos una posible enfermedad transmitida por un alimento, en este caso pues un parásito. Entonces los vamos a invitar y ya regresamos en este programa que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud. Y es increíble, Mariana y Ana, televidentes, lo que veíamos en este video. Y es que es tan importante el saber cocinar bien un alimento para evitar este tipo de situaciones. Ahí veíamos a este paciente que ya la tenía alojada en el cerebro. Exactamente, entonces acá no es para que empecemos a tenerle miedo a la carne de cerdo, ¿cierto? No, lo importante es como que ustedes lleven el mensaje de la importancia de hacer una adecuada cocción de los alimentos, en este caso de las carnes, que las carnes queden bien cocinadas, que usted vea que se cocinó por completo, ¿cierto? Y muchas veces lo que se hace es hacer la verificación interna de la temperatura interna del alimento. Ay, a eso iba también, Mariana, y es que uno en un restaurante, por ejemplo, hay personas que conocen de carnes y dicen, ay no, pues quiero mi carne a término medio, que ya en un fin muy extremo decir, no, la quiero un blue o un azul, entonces por favor, eso que es más o menos sellada por fuera y es más o menos crudita por dentro. Claro que sí, entonces acá se podría, digamos, suponer un riesgo, ¿cierto? Un riesgo probable de contaminación. Sin embargo, si la carne tiene una temperatura interna mayor a 65 grados centígrados, que es lo que se debería hacer al momento de usted antes de servirle al consumidor esa carne, es medir con un termómetro de chucito, medir la temperatura interna del alimento para poder asegurar que está en temperatura segura. Y esa cocción también ayuda a matar todas esas larvas o esos huevitos o esas bacterias que tenga esa carne o ese alimento. Entonces por eso es importante hacer una adecuada cocción. O sea, vamos a seguir comiendo carne de cerdo para los que coman carne de cerdo, pero digamos con un poquito más de precaución, ¿cierto? Porque no toda la carne de cerdo viene contaminada con la teniasis, ¿cierto? Pero sí es importante tener como esa precaución. Así es. Bueno, otro tema muy importante a tratar de estas enfermedades transmitidas por alimentos, bueno, ya hablamos que evitar mucho esas contaminaciones, lavándonos las manos, desinfectando el alimento. Ya Mariana nos dio algunos tips para cuidarnos bien de la desinfección del alimento, pues con las goticas de cloro. Ajá. Para desinfectar el alimento. Ana, ¿cómo
otra manera de que podamos prevenir estas enfermedades? Yo creo que también va en el sitio de compra y es eso, comprar en sitios de confianza. Si vamos a comprar en un puesto callejero, también fijarnos si la persona tiene las manos limpias, si tiene las uñas cortas y limpias, si tiene el cabello recogido, si el lugar está limpio, si está al sol y al agua. Ya podemos ver como unos indicios de que no es un alimento inocuo. Entonces también estar como muy precavidos y también tomar conciencia de que este espacio que tenemos hoy no es para asustarlos, no es para que tengamos un miedo, sino para tener ese conocimiento y apropiarnos de nuestra alimentación y saber cómo llevar también una alimentación saludable. Claro, y también la importancia de que en los restaurantes y en los lugares donde se manipulan alimentos se cumplan con las normas higiénicas, que el manipulador cumpla con un uniforme, que tenga sus zapaticos tapados, su gorro, su tapabocas, que tenga las uñas cortas, que no utilice accesorios, ¿cierto? Como aretas o anillos, tratar como al máximo de tener esa responsabilidad de vestirme adecuadamente. También importante que ustedes estén seguros de que de pronto no estén enfermos, si tienen una diarrea, si tienen una gripa, por favor infórmenle a sus jefes de que están enfermos, porque ustedes en estas condiciones no pueden trabajar, ¿cierto? Por ese riesgo de contaminación al alimento. También importante en general hacer un adecuado almacenamiento de los alimentos, tener en cuenta cuánto es congelación, en dónde se hace la refrigeración y en general como tal, aquí también parte la importancia de la prevención. Así es. También ahí tenemos un video que nos va a ayudar a apoyar un poco esta información que acabamos de dar, y ustedes saben que una imagen vale más que 1000 palabras, entonces vamos a invitar a la comunidad, a nuestros televidentes, a ver el siguiente video y ya regresamos nuevamente ya a finalizar el programa, porque el tiempo en televisión es muy corto, la información es muy precisa, pero entonces aquí está este video. A nuestro alrededor, en nuestra casa y cerca de los alimentos que comemos, viven unas criaturas misteriosas, diminutas y con mucha energía. Son mucho más pequeñas. Estos son microorganismos, seres vivos muy pequeños. Hay 3 tipos diferentes de microorganismos. Los buenos ayudan a producir alimentos y bebidas, como queso y yogur, o carnes y verduras fermentadas. Hay otros microorganismos que son molestos. Son los malos. Hacen que los alimentos en mal estado huelan mal, tengan un sabor desagradable y se pongan feos. Pero normalmente no provocan enfermedades. El tercer tipo de microorganismos es el que debe asustarnos. No hacen que los alimentos huelan mal, ni que se pongan feos, pero son muy peligrosos y es necesario tener cuidado con ellos. Se llaman microorganismos patógenos y pueden provocar enfermedades graves, como dolores de barriga, vómitos, diarrea, fiebre e incluso la muerte. Son astutos, invisibles y peligrosos. Estos seres diminutos son muy prolíficos. Para reproducirse necesitan alimentos, agua, tiempo y calor. Se multiplican muy rápidamente. Por suerte, aunque parezcan fuertes y asusten, estos microorganismos se pueden evitar y son vulnerables. Solo basta seguir 5 reglas sencillas, 5 comportamientos clave para librarse de ellos. Protéjanse y protejan a su familia de las enfermedades que pueden contraerse en el hogar. Es fácil aplicar las reglas.
Estas son las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Mantener la limpieza para evitar la contaminación. Separar alimentos crudos y cocinados para que no se contaminen entre sí. Cocinar completamente los alimentos para matar los microorganismos. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, calor o frío, para que las bacterias no proliferen. Usar agua y materias primas seguras para evitar la contaminación. Los productores de alimentos son los principales responsables de que los alimentos que compramos sean seguros, pero es posible protegernos y proteger a nuestra familia de las enfermedades contraídas en el hogar con las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Aplíquenlas. Es mucho lo que se puede hacer. Ahí teníamos entonces esas recomendaciones en este video, ya que básicamente recapitula todo lo que hablamos el día de hoy. Entonces, lavar bien los alimentos, lavarnos bien las manos, evitar la contaminación cruzada, cocción de los alimentos correcta, desinfección de los alimentos, y ya todo se ha dicho. ¿Qué otras recomendaciones, Mariana, ya así para finalizar? Bueno, una recomendación rápida: traten de utilizar toallas desechables en la cocina, eviten tener ese trapo que lleva 20 años con ustedes, que es un trapo que lo utilizan para todo. Que lo heredó. Sí, eso, el trapo que quedó de herencia. Entonces traten de utilizar mejor toallitas desechables o mantener ese trapo bien higiénico, desinfectado, porque es que ahí también se albergan muchas bacterias. Tratar también, si tenemos esas cocinas que son así como con baldositas, en esas baldositas, en esas, ¿cómo se llaman? En esas juntas también se albergan muchas bacterias, y tratemos de que los productos que utilicemos, las herramientas no sean de madera, porque por ejemplo en la tabla, al utilizarla tantas veces, ella va quedando grietas que se forman con el cuchillo, y ahí también se albergan bacterias. Entonces productos que sean a base de acero, de plástico, ¿cierto? Para evitar como esa contaminación. Muy bien, Ana, otra recomendación así rápida. Yo creo que una recomendación muy importante y que no hemos tocado es cuando tengamos esos síntomas gastrointestinales, todos estos síntomas que acabamos de ver y ya llevamos varios días, acudamos a nuestro centro de salud. Estas enfermedades pueden ser mortales y pueden ser graves. Es importante controlar nuestra salud y más que todo pues prevenirlo con todas las indicaciones que les dimos el día de hoy. Listo, agradecemos entonces a Mariana y a Ana por habernos acompañado el día de hoy en este tema que hablamos, que fue de las enfermedades transmitidas por los alimentos, de las setas, y a ustedes televidentes también les agradecemos y los invitamos entonces a compartir sus dudas, inquietudes a través de nuestros números telefónicos, a través de nuestro Facebook. Ahí nos dejan sus mensajes, sus inquietudes, sus preguntas, y nosotros más adelante en otros espacios del programa los podemos tocar. Muy bien, muchas gracias entonces nuevamente a Mariana, a Ana, a ustedes televidentes. Los invitamos a que continúen con la programación habitual de Amaga Televisión y nos vemos en un próximo espacio y aprendamos juntos sobre salud. Hasta pronto.